no es fácil, digamos, ahí entramos otra vez a la parte doctrinal, ¿verdad? Repetir lo que está ahí, pero Ujú. sí se necesita que alguien le guíe a uno para, según mi concepto, le guía a uno y le vaya de a través de alguna práctica poder uno lograr dominar lo que dice el hermano aquí. Porque él está hablando de doctrina y está hablando de experiencia. Dice, si usted no tiene experiencia, no es apto. Pero por otro lado decía, si usted, aunque sea limitado en su experiencia, es apto. O sea que hay que pedirle al Señor pues de que le ayude a uno a tener esta visión. Pero digamos, si yo quisiera ser maestro de la escuela de la verdad que tendría que primero considerar muchas cosas, como ensayar antes de ir a dar una clase para que, digamos, sea de mucho beneficio. Porque él dice que este, tenemos que estar empapados y saturados, dice, de la experiencia. Y la verdad que la vez pasada, bueno, los hermanos han repetido esto, de que ellos dicen que muchas veces, y es la mayoría de veces, que uno dice, según lo que es el hermano Lee, según lo que dice el hermano Lee, según lo que, y cuál es mi experiencia, pues cuál es mi experiencia en vida de todo esto. Entonces, para que uno hable, digamos, comparta, tiene que tener experiencia. Y ese, yo creo que no solo va a la escuela, la verdad, sino a todo, porque hablaba ahí también de que cuando se predique el evangelio, se llegue a predicar, pues se hable la experiencia. Porque de esta manera no va a ser una plática vacía, como decía el vana. Si nosotros solo hablamos lo que dice ahí, es vano. Y lo mismo, los jóvenes van a ser enseñados de una forma vacía, sin fundamento y sin contenido, que es lo que él busca. Pero este contenido también se va de dos lados, decía él, por el lado doctrinal y llevarlo a la experiencia. O sea que él no desecha la doctrina, pues porque la doctrina es la base, pero la experiencia es el sentir de vida que uno tiene de esa doctrina. O sea que la ha llevado a la práctica. O sea que como que antes se decía llegar a la praxis de lo que se estaba viendo para llegar lo que los escritos y la Biblia propiamente dice y llevarla a la práctica y que sea una realidad. Entonces, él hablaba por ahí que dice la realidad del Padre, Hijo y del Espíritu, para que esto vaya empapado pues del Dios triuno y que nosotros tengamos experiencia. Y trayendo a lo que los hermanos compartieron este fin de semana, y hablábamos con Linda, que es de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Pero la enseñanza de los apóstoles, ellos tuvieron la experiencia viviente del Dios triuno. Y eso fue lo que transmitieron, lo que les dio el Señor a través de todo el Espíritu. Ellos iban transmitiendo esas experiencias vivientes que tenían. Pablo, de igual forma, la experiencia. Por ejemplo, estaba leyendo en cuanto a que dice, si está soltero, quede soltero, si está casado, quede casado. Dice, pero mejor si se quedan solteros. Pero él porque vivía la experiencia de no estar casado. O sea que él pues daba esa, pero si no puede, cásense. Entonces él tenía esa experiencia y él habló todo el tiempo de la experiencia. Fue un Dios vivo que anduvo en la tierra compartiendo muchas cosas, pero es a través de esa experiencia que él tenía, esa vivencia que él mantuvo siempre. Y es lo que el hermano ahorita nos pide, que nosotros tengamos experiencia, pero tiene que ser diaria. O sea que tenemos que tenerla, o tal vez ser como una experiencia, y tenemos una experiencia en la vida de iglesia al no solo hablar la doctrina, sino que también la experiencia. Es bien interesante la lectura porque es la experiencia de muchos jóvenes a través de las generaciones. Si uno le pregunta a algún joven, por ejemplo, que se ha alejado de la vida de iglesia,
y uno le hace como que has oído de esto, has oído del otro, ¿verdad? Algún tema de la Biblia. Y ellos dicen que sí lo saben, ¿verdad? Sí, yo sé eso, yo sé el otro. Pero todos esos jóvenes han aprendido de acuerdo a la doctrina. Y la doctrina en sí, como dice ahí el hermano, no es algo que de veras impresione, sino que la doctrina simplemente es como que un conocimiento más, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos comentado con mi papá en las mañanas que lo que el hermano Lee enseña, por ejemplo, ahorita en el estudio vida que hemos aprendido, es algo que él experimentó. O sea, de hecho, para poder experimentar lo de Babilonia, él viajó a Roma, él estuvo en el Vaticano, o sea, él estuvo ahí, pues, él lo vio, él lo vivió, entonces él puede escribir de primera mano eso y es algo que impresiona y que se queda grabado, ¿verdad? En el corazón de uno, a pesar de que al final, o sea, es como que dice ahí el hermano, mezclar, ¿verdad? O sea, es aprender la doctrina, pero con la experiencia, ¿verdad? O sea, no solo enseñar por enseñar. Y creo que era lo que hablábamos hoy contigo en la mañana, en la tarde, que mucho de lo que sabemos es porque alguien nos lo dijo, pero realmente no es una experiencia para nosotros. Entonces, es importante que toda la palabra llegue a ser nuestra experiencia, o sea, pero, o sea, lo que nosotros enseñemos debe ser algo que nosotros ya hayamos experimentado. Entonces dice también no alardear, ¿verdad? Decir, yo soy esto, yo soy el otro, yo conozco, tengo ese conocimiento, decía el hermano, porque realmente eso es irrelevante, ¿verdad? Es decirle a los jóvenes, ¿verdad? Tengo tal grado académico y esto, lo otro, sino que realmente es solo ir con la vida, con ellos, ¿verdad? Y toda la palabra, ahí sí que todo lo que tenemos, pedirle al Señor que podamos experimentarlo, ¿verdad? Y si hay algo que nosotros debemos enseñar, pues que el Señor nos conceda las experiencias de lo que nosotros debemos enseñar para que quede esa impresión en el corazón de los jóvenes, ¿verdad? O de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué nuestros hijos, o yo veo a mis hijas, ¿verdad? Yo les puedo hablar de alguna cosa en base a lo que yo pasé, ¿verdad? Les digo, bueno, quiero patines. Entonces les digo yo, no les voy a comprar patines porque yo me quebré el brazo con unos patines, ¿verdad? Yo fui desobediente y me quebré el brazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no hablando realmente de los patines, sino de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, pero tengo yo como que la posición para poder decirles no sean desobedientes porque hay una consecuencia, porque yo ya lo pasé. No solo fue lo del brazo, sino que también me cayó por haber sido desobediente. Entonces, es igual con los jóvenes, ¿verdad? Toda la palabra debe llegar a ser nuestra experiencia. Y ahí sí que no es como buscar una experiencia específica, sino que todos los días experimentamos algo nuevo del Señor en todas las cosas, ¿verdad? Es desde que amanece hasta que nos vamos a acostar. Son experiencias y que podemos enseñar con eso a los muchachos. Amén. Veamos, una de las cosas al principio fue este párrafo que todavía tengo en la pantalla, que es prepararse al ser saturados con la verdad de la economía de Dios. Esto todavía va ligado a lo que leímos la última vez, que la última vez leímos sobre la base, la estructura de la verdad, que es la que se debe impartir inicialmente en la Escuela de la Verdad de Verano, la cual es la salvación completa que Dios efectúa. Pero es importante pues ver lo que está diciendo aquí el hermano. Y él dice que es importante que es importante sumergirse en esto. Hace un ratito estábamos platicando, Linda, ¿te acordás? El asunto de las dificultades que a veces podemos tener escuchando a veces las explicaciones de los hermanos, o a veces cuando nosotros mismos damos una explicación que no lleva el cometido, que no alumbra a los hermanos y a las hermanas, pero una de las razones que veíamos es que cuando a veces nosotros queremos compartir algo, pues no lo hemos entendido completamente. Y eso pasa mucho, ¿verdad? No podemos explicar algo que nosotros mismos no hemos aprendido. Entonces, esta pequeña parte pues habla de eso justamente, ¿verdad?
Entonces, dice aquí, espero que sean impresionados con su necesidad, imagínense, su necesidad de sumergirse en la verdad divina. Ni siquiera a veces consideramos esto, yo lo considero, ¿verdad? ¿Qué es la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nos comentaba el hermano Jorge al principio. ¿Y qué de la redención toda inclusiva? La cual, dice aquí, entendemos en relación a la condición del hombre caído. Es decir, miren lo que habla, estos temas que hablan, y si nosotros hiciéramos, por decir así, una prueba, ¿cómo quedaríamos? Yo recuerdo hace unos años, algo largos, estábamos en un entrenamiento y a los hermanos se les ocurre hacer un examen. Y entonces, y luego el examen, para calificarlo, me iban a dar el examen de alguien más y alguien más iba a calificar mi examen. Entonces, fue terrible las puntuaciones que se dieron, pero quiere decir que no estábamos definitivamente empapados. No podemos decir que estoy empapado de un tema. Entonces, esto nos va a conducir a poder tener esas anheladas experiencias en cada una de estas verdades, ¿verdad? Necesitamos experimentar esta palabra, disfrutar esta palabra, pero estar empapados. Pero para estar empapados, eso significa que lo leí una vez, lo leí otra vez, lo volví a leer, y entonces estoy empapado, porque, por ejemplo, la palabra empapado implica eso, ¿verdad? No es que esté mojado, o que me salpicaron. No, me sumergí, ¿verdad? Al estar sumergido, o sea, sumergirse, ¿qué es? O sea, leer, releer, considerar. Más adelante habla de que debemos tener este ejercicio, juntarnos, ver las lecciones, y creo que deberíamos hacerlo, hacer como un simulacro de que, hermanos, o hacer ese ejercicio, ¿eh? Hermanos, vamos a compartir entre nosotros algunos puntos de un bosquejo X, o de la salvación que Dios efectúa, el primer tomo del libro de jóvenes. Y entonces dice, deben juntarse y ver entre todos cómo hacer que estos puntos pasen de la mera doctrina a ser verdades que infundan experiencia. Y el hermano hablaba de la importancia del enfoque, ¿verdad? Porque el enfoque es importante. El anuncio de los programas de radio de Estudio Vida dice esa palabra. El estudio vida del hermano Lee es desde el enfoque de la vida. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces ese es el enfoque que tiene esto, no es el enfoque meramente doctrinal, aunque en nuestros mensajes y en nuestro compartir hay mucha doctrina, pero debe haber este elemento fundamental que es la vida. Entonces, esta primera parte, perdón que me quedé un poco aquí, pero habla de como maestros de la verdad necesitamos estar empapados y saturados. Así que no es algo que nos diga, mire, usted no está saturado. No es algo que nos exponga desde ese punto de vista negativo, sino al contrario, es un ánimo para que nos empapemos, es un ánimo para que nos sumerjamos. Tenemos que ver que esto es nuestra necesidad. Cuando hay algo que sea una necesidad, se debe volver nuestro desafío, algo que debemos completar. ¿Con qué puedo llenar esta necesidad? ¿Verdad? Y esto va a estar resumido básicamente en apartar tiempo para el Señor, para poder decir, estoy empapado. Miren lo que dice aquí, tal vez escuchar nos desaliente y nos descalifique, pero dice aquí, le ruego, no se sienta de esa manera. Su experiencia tal vez sea limitada, pero esa medida de experiencia lo hace apto aún para enseñar. Más adelante el hermano dice, bueno, en este compartir, usted es el que va a aprender. Usted va a aprender y debe ser aún expuesto a ver que le falta esa experiencia. Linda tocaba este asunto que mencionaba aquí, cuando compartamos, no ser peculiares, ¿verdad? Ser peculiares es nuestra característica individual, querer compartir o querer enseñar usando pues cosas meramente humanas, logros humanos propios, tal vez podríamos decir esto, pero miren lo que menciona aquí, debemos ser restringidos por la economía de Dios. Y esto de la economía de Dios se refiere siempre a que cada cosa que hablemos y que estudiemos y que digamos debe impartir a Dios. A eso se refiere cuando nos habla
del asunto de la economía. ¿Cómo es que voy a aplicar la economía? Si la economía de Dios, si esto habla de que Dios hizo hombre para que el hombre sea Dios en vida, en naturaleza y no en la deidad, ¿a qué se refiere con eso? ¿Verdad? Pero toda esa frase tiene implícito este pensamiento. Todo debe impartir, porque esa es la forma en que Dios cumple su propósito, por medio de impartirse a sí mismo en la humanidad regenerada. Entonces, eso nos debe restringir. Lo que yo voy a hablar de veras va a impartir a Dios. Muchas cosas que podemos decir realmente no imparten a Dios en lo absoluto. Y luego otra vez el hermano cierra este párrafo con que es importante sumergirnos. Así que aquí nos da una clave muy importante. Esto, como cualquier oficio, como cualquier habilidad que se quiera adquirir, requiere tiempo. Así que, como dice el himno, dedícale tiempo, ¿verdad? Luego el punto que hablábamos, y el hermano Jorge nos mencionaba muy bien esto como una necesidad. ¿Cómo se enseña conforme a la experiencia? Creo que enseñar de forma doctrinal no es muy complicado. Memorizo, hablo, les digo, memoricen, lo tienen. Muy bien, excelente. Pero esto no produce. Esto no produce, ¿verdad? Entonces, lo que produce cambios, lo que produce el avance del Señor es convertir la enseñanza a la experiencia. Y menciona dos cosas. Por supuesto, la experiencia que debe tener el maestro, en este caso, el que enseña, pero también esto es conforme a la experiencia de los jóvenes. Y como dijo hermano Jorge, esto se aplica no solo a la escuela de la verdad, sino cualquiera que estemos pastoreando y cuidando. Mencionaba Linda que es importante también llegar al nivel de los jóvenes, considerar cómo ellos son, y para esto nos ayuda platicar con ellos. Igual aplica si estoy pastoreando a un hermano adulto. Entonces necesitamos que lo que digamos sea algo que sea, ¿cómo sería la palabra? Experienciable, experimentable tal vez. Si me ayudan ahí, ¿cuál? ¿Ah? Es que experiencia es Pero que lo que enseñemos, lo que mencionemos sea algo que el oyente pueda experimentar, sea alcanzable como una experiencia para el oyente, no algo divino y elevadísimo, imposible de poder obtener, sino algo que sea tal vez accesible, podría ser la palabra. Entonces, me llamó mucho la atención este asunto, y aquí menciono otra vez, si usted no está empapado, ¿verdad? Si no ha tenido ninguna experiencia, la única opción que nos queda es enseñar de manera doctrinal, pero esto no es lo que persigue el Señor, ¿verdad? Lo que persigue es hablar, ¿verdad? Entonces, al final menciona este asunto de cómo hacer esta parte muy, muy práctica. Vamos a ver. ¿Dónde está? Dice, ay, es que este mouse agarra fuerza. él quiere. Me perdió. Aquí está, al final, ¿verdad? Reúnanse con otros y corroboren cada punto, cada lección conforme a la experiencia. Además, practiquen convertir los puntos doctrinales en experiencia. Esto será una buena preparación para enseñar conforme a la experiencia. Definitivamente, podemos apartar una reunión para aterrizar muchos de estos puntos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí dice que enseñar en la escuela de la verdad es una buena oportunidad para que ustedes aprendan algo. Imagínense, esta plática es para los maestros de la escuela de la verdad. Así que nosotros como maestros de nuestros estudiantes, que son nuestros hijos, como decía Linda, nuestros hermanos a quienes cuidamos y pastoreamos, necesitamos convertir cada uno de los puntos en nuestra profecía aún, ¿verdad? En asuntos que tengan que ver con la experiencia, y nosotros mismos vamos a recibir la ayuda. Así que amén por esta lectura. Menciona aquí otra cosa, por ejemplo, las preguntas que debemos hacernos en el momento de querer pasar de lo doctrinal a la experiencia. Creo que este es un buen paso. Me gustó mucho, porque yo creo que tendré cierta cantidad de conocimiento doctrinal más, o mi conocimiento doctrinal, que no es que sea mucho, es poco, pero comparado con mi experiencia,
el conocimiento doctrinal es muy grande. Quiere decir que mi experiencia es muy corta, muy pequeña, en mi caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, en cada punto se preguntará, o pregúntese, ¿tengo experiencia en esto? ¿Es mi experiencia adecuada a este punto? ¿Puedo enseñar a otros conforme a la experiencia? Tal vez llegue a la conclusión de que su experiencia no es suficiente, mucho menos para enseñar jóvenes. Esto hará que oremos. Señor, ten misericordia de mí. Necesito alguna experiencia de esto. Así que nos mencionó varias cosas. Orar, pidiéndole al Señor experiencia en alguna verdad. Por ejemplo, podemos poner esto en práctica con los bosquejos de la palabra santa, con lo que estudiamos diariamente, orando al Señor que nos dé las experiencias para impartir la vida, que es lo que realmente hace que Dios fluya y se vaya estableciendo en todas las habitaciones de nuestro corazón. Así que, amén. Bueno, Jorge, no sé si quiere agregar algo más.